La figura del siervo y la del hijo recorre como un biombo a partir de Abraham toda la historia de la salvación, como expresión de la relación entre el hombre y Dios, como un siervo bueno y fiel a su Señor, o como verdadero hijo que siente a Dios como su Padre. Y así surge una pregunta: ¿María es sierva o es hija del Señor? Reflexión, Padre Pablo Martín Sanguiao. ¿María es sierva o es hija del Señor? El fiat, hágase, aunque no haya sido en latín que María pronunció en el momento solemnísimo de la Anunciación, no fue algo improvisado. Fue la suma de todos los momentos de su vida a partir de su Inmaculada Concepción. Fue el resultado de todas las veces que ella dio a Dios su sí, su propio fiat, a Dios y con Dios. Ese fiat de María es algo más que un sí. Representa el perfecto sacrificio de sí, perfecto en la fe, en la esperanza y en el amor divino. Esa fe, esperanza y amor divino se manifiestan respectivamente en su perfecta acogida de la verdad, en la humildad y en la obediencia. María posee todas las virtudes cristianas, las virtudes teologales, cardinales y morales. Es lógico, por ser ella la llena de gracia, pero no debemos ignorar el verdadero origen de sus virtudes, el alma. De sus virtudes, su sustancia, su finalidad, es decir, el querer mismo de Dios que obra en María, del mismo modo como obra, vive y reina en Dios. He aquí la sierva del Señor, dijo María. ¿Qué significa? ¿María es sierva o es hija? En la mentalidad de la Biblia, siervo de Dios es el hombre fiel a Dios, que lo reconoce y lo adora como su Señor y Dios, del cual depende y al cual obedece. En este sentido, lo contrario de siervo es rebelde o impío. En este sentido, el Hijo de Dios se complace en proclamarse el siervo de Yahvé y María la sierva del Señor, título que no solo declara su humildad y su misión, sino también su pertenencia a Dios, ser propiedad de Dios. En la mentalidad común de los hombres, un siervo es quien está al servicio de su dueño, respecto al cual tiene fundamentalmente un sentimiento de temor o bien de interés, y al cual lo une solamente una relación de dependencia y de trabajo, de servicio. En este otro sentido, lo contrario de siervo es hijo. El hijo no tiene una relación con un dueño o señor, sino que vive un vínculo de familiaridad, de comunión y de amor con su padre. Así se debe comprender el binomio siervo-hijo.
que expresa dos espiritualidades: la diferente actitud y relación que une al primero con Dios como Señor y al segundo con Dios en cuanto Padre. Un binomio que recorre toda la Biblia a partir de Abraham en la forma que lo manifiestan las palabras del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Es evidente que, en este sentido, María es hija y quiere que nosotros seamos hijos. En relación a María podemos tener distintas actitudes, las mismas que tenemos con Dios: la del súbdito, del siervo, incluso del esclavo, que ve a María tan solo como la Gran Señora, la Toda Santa, la Madre de Dios lejana, casi inaccesible, como una gran bienhechora, hierática en su majestad altísima, una actitud espiritual que insiste más en ser nosotros los desterrados hijos de Eva que no los dichosísimos hijos de María, y la sensibilidad propia de quien es hijo, el cual, a la total dependencia, sumisión y pertenencia del esclavo, añade la confianza, la intimidad y el amor que lo caracterizan. La devoción del primero se manifiesta, en resumidas cuentas, en meditar sus virtudes para imitarla. Tiene un aspecto más moralístico, mientras que la devoción del segundo se expresa como característica propia en la amorosa meditación de las maravillas que el fiat o querer divino, viviente en el fiat de María, ha hecho en ella. Es un aspecto más contemplativo. Por ejemplo, más nos llama la atención el silencio de María que el motivo de su silencio. Más se subraya la obediencia de María que el motivo de su obediencia. Más se piensa en la aparente pobreza de contenidos humanos en la vida de María, como son, por ejemplo, las palabras que dijo, las obras que hizo, la actividad, el apostolado, los posibles milagros de los que son tan glotones, que no en la incalculable riqueza de contenidos divinos. Y hasta sucede que, por reacción en nuestro tiempo de exaltación humana, aún reaccionando justamente contra estereotipos del pasado, hay quien presenta a María casi como una predecesora del movimiento feminista. En una palabra, se le da mayor atención a su vida exterior, sumamente sencilla, que no a su vida interior, que ha vivido en la vida de las tres divinas personas. Y sin embargo, el primer aspecto es evidentemente necesario como condición que envuelve y contiene el segundo. El problema está en nosotros. Debemos cambiar nuestros ojos para ver claro. Inconscientemente pretendemos que María sea como nosotros, y así hay quienes la indican como una muchacha de Nazaret, con sus sueños y sus proyectos como todas las muchachas, incluso con sus oscuridades y sus incredulidades,
que es la máxima deformación de la figura de la Santísima Virgen. Cosas que se dicen ciertos predicadores como si nada. Se pretende que se haya comportado como nosotros, que de esa forma sea eliminada la distancia. No, somos nosotros los que debemos cambiar de mentalidad, de corazón, de actitud interior. Cueros nuevos para el vino nuevo. La vemos lejana en las formas rancias y tradicionales de la devoción popular, y quisiéramos que resultara más cercana, más imitable, más humana, cuando por el contrario somos nosotros los que paradójicamente estamos lejos de ella y pensamos ser así, humanos, según nosotros, que en realidad somos deshumanos, habiendo olvidado que Dios nos ha creado para que con Él fuéramos divinos. He aquí que mi siervo tendrá éxito, será elevado, honrado, exaltado mucho. Isaías 52:13. El justo, mi siervo, justificará a muchos. Él se hará cargo de su iniquidad. Isaías 53:11. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Jesús y María son presentados con estos títulos: el siervo de Yahvé, la sierva del Señor. Sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios y María es la Madre del Señor. Y la carta a los Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como servidor, mientras que Cristo lo fue en cuanto Hijo, constituido sobre su propia casa, que somos nosotros. Ya hemos dicho que el binomio siervo-hijo recorre toda la divina revelación, a partir del patriarca Abraham. Jesús después lo pone en evidencia, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, y San Pablo, sobre todo, en la carta a los Gálatas, que es una clave para comprender las diferentes etapas del camino de acercamiento del hombre a Dios. Con Abraham y su descendencia empieza el largo camino de regreso del Hijo Pródigo hacia Dios, hacia el Padre y su casa paterna, donde vive el Hijo. Maestro, ¿dónde habitas? Juan 1:38. Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo, donde estoy yo, para que vean mi gloria. Juan 17:24. La peregrinación, el camino de regreso a Dios, empieza con Abraham, pero el camino es largo y los patriarcas y los justos vieron la promesa solo de lejos, sin recibir aún lo prometido. Las etapas de este regreso aparecen representadas en la vida de Abraham, pero su problema esencial y existencial era este: mi vida pasa, ¿y para quién será todo lo que he hecho y que tengo? ¿Quién será mi heredero? El problema de Dios Padre Creador
es exactamente esto. ¿Quién me heredará? ¿Quién recibirá mi alianza de amor y de semejanza eterna? Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo me voy sin un hijo y el heredero de mi casa será este siervo mío, Eliezer? No será este tu heredero, sino uno que nacerá de tus entrañas, será tu heredero. Cuarta aparición de Dios. En relación con Abraham tenemos por tanto tres figuras. Primera, Eliezer, el siervo bueno y fiel, que vive en la misma casa de su Señor. Segunda, Ismael, que aunque es hijo, lo es también de la esclava, y por tanto, siervo él también, nacido según la sangre, el querer de la carne y el querer del hombre. Tercera, Isaac, el hijo de la legítima esposa, la mujer libre, por eso es el hijo heredero, que viene al mundo después de los siervos, el hijo nacido por voluntad de Dios, creída por Abraham, hijo de su fe. Es evidente que la relación y el vínculo del siervo con su dueño es imperfecto e inferior al del hijo con su padre. Hay una relación y un vínculo que ha de pasar de un nivel inferior a otro superior y perfecto, que será por tanto definitivo. Para comprender mejor, por tanto, en qué sentido el Hijo de Dios y la Madre del Señor son el siervo y la sierva del Señor, conviene considerar qué es lo contrario de siervo. En cuanto a la fidelidad, la obediencia, lo contrario de siervo es rebelde, lo contrario de obediente es desobediente. Lo contrario del fiat voluntas tua es el non serviam. Por eso, nadie es más siervo del Señor, ni más fiel, ni más obediente que Jesús y María. Pero hay otro punto de vista desde el que considerar la relación, el del amor, de la intimidad, de la vida recibida y compartida, de la recíproca pertenencia. Bajo este aspecto, lo contrario de siervo es hijo, y así nadie es más hijo de Dios que aquel que lo es por su propia naturaleza divina, Jesucristo, que también a nosotros nos hace hijos de Dios por gracia, formando con Él una sola cosa. Es necesario tener bien en cuenta esta distinción para evitar un equívoco. Pensar que en relación con Dios ser siervo sea como ser hijo, que el modo de pensar, de sentir, de obrar, de ser tratado, etc., del uno y del otro sea más o menos lo mismo. Se trata de dos actitudes profundamente diferentes, de dos espiritualidades, distantes, lo que dista ser rey de ser súbdito, ser dueño de todo, de no ser dueño más que de alguna miseria o cosa personal, lo que dista del estado de Adán inocente, del de Adán caído, lo que dista del cielo, de la tierra. El Hijo bueno es el que sirve al Padre mejor que nadie. Tendré compasión de ellos.
como el Padre tiene compasión del Hijo que lo sirve. Vosotros entonces os convertiréis y veréis la diferencia entre el justo y el impío, entre quien sirve a Dios y quien no lo sirve. Malaquías 3, 17-18. Pero hay manera y manera de servir al Padre. Este es el modo de Jesús. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Juan 5:30. Aquel que me ha mandado no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que le agradan. Juan 8:29. Si uno quiere servirme, que me siga, y donde estoy yo, estará también mi siervo. Si uno me sirve, el Padre lo honrará. Juan 12:26. Preguntamos, ¿y dónde está Jesús? En el seno del Padre. Juan 1:18. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todo lo que he oído del Padre os lo he dado a conocer. Juan 15, 14-15. Eso significa que, para ser considerados amigos por Jesús, al servicio, lo propio del siervo bueno y fiel, se ha de añadir el conocimiento de sus cosas íntimas y personales. Jesús hace conocer las cosas del Padre, las comparte con sus amigos fieles. El siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo lo sabe, porque se le manifiesta. Pero el Hijo no solo lo sabe, sino que lo hace con él. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. El Padre que vive en mí hace sus obras, etc. El siervo es libre de servir o no servir. Y si no quiere servir más, ya no tiene derecho a permanecer en casa de su dueño o a tener su salario y es despedido. Pero no es libre de amar, mientras que el hijo que se comporta como verdadero hijo, con sentimientos de hijo, y no como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, tan lejano de los sentimientos del Padre. No piensa en servir, sino en amar. Es decir, es libre de amar. Sin libertad no hay amor. Hay solo interés o temor. Y el que teme no es perfecto en el amor. En una palabra, el siervo es figura de los justos del Antiguo Testamento. El Hijo es figura del hombre redimido y reconciliado con Dios. Pero en el Hijo hay dos situaciones o dos edades. Mientras el heredero es niño, menor de edad, no es en nada diferente del siervo, incluso del esclavo, aun siendo dueño de todo, sino que está sujeto a tutores y educadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Gálatas 4, 1, 2. Ahora tenemos que abrir un paréntesis. Aquí se habla de tiempo, de un término establecido. Preguntamos, ¿cuándo?
¿Es un término que ya se ha cumplido históricamente o que aún tenemos que esperar? Con esto, San Pablo nos mete de lleno en tema de escatología. Parece que pocos son, hoy sobre todo, los que esperan todavía ese tiempo nuevo, semejante cambio radical. Hijos de Dios sois por la fe en Cristo Jesús, porque cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Gálatas 3, 26, 27. Para muchos creyentes todo ha sido dicho y dado. No hay ningún tiempo nuevo que esperar, porque todo el cambio ya ha ocurrido hace 20 siglos en la redención. Lo único en perspectiva es el fin del mundo. ¿Quién sabe cuándo? Y de todas formas, tan lejos que no nos interesa. Para estos creyentes, lo único que cabe esperar, en el mejor de los casos, es la salvación eterna, después de la muerte. La teología habla de obra de salvación, historia de la salvación, salvación del hombre, que vaya al cielo. Es todo. Pero nos dice San Juan, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos, sin embargo, que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Tendremos de nuevo la perdida semejanza divina, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. O sea, se nos manifestará y comunicará su vida, como la vive Jesús en el Padre, en su voluntad, como en el cielo. San Juan nos hace mirar al futuro, pero para evitar equívocos, aclara que eso será así en la tierra, porque dice, quien está en el amor está en Dios, y Dios en él. Por eso, el amor ha alcanzado en nosotros su perfección, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como es Él, así seremos también nosotros en este mundo. Primera de Juan 4, 16-17. Cuando se manifieste seremos semejantes a Él en este mundo. En 1539 se apareció Nuestra Señora de Guadalupe al humilde indio San Juan Diego, canonizado por Juan Pablo II. Ya desde sus primeras palabras quiso subrayar su maternidad divina hacia Dios y hacia nosotros. Sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí mi pequeña casa sagrada, donde lo haré conocer, lo glorificaré al manifestarlo, y lo daré a las gentes a través de todo mi amor, compasión, auxilio y protección, pues yo soy vuestra piadosa Madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a las demás estirpes de hombres, amantes míos, que me invoquen y en mí confíen, porque allí escucharé su llanto,
su tristeza y remediaré todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí, en el llano, me edifique un templo. El humilde mensajero fue inmediatamente a cumplir su misión, pero solo encontró un cortés y diplomático rechazo, por lo cual pidió a la Virgen que mandase alguna otra persona más prestigiosa e importante que él. La señora respondió: «Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi palabra y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto necesario que tú mismo solicites y ayudes, y por medio de ti se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Y esto es porque la edificación del templo, que ha de ser ante todo de almas, de hijos, en el cual ella pueda ocupar su puesto de madre, los siervos no sirven. El que sirve es un hijo. La voluntad de la Señora del Cielo, la misma voluntad de la Santísima Trinidad, se puede realizar solo por medio de un hijo. La puede hacer solo quien es hijo. Es significativo que exactamente 11 siglos después de la proclamación del primer dogma mariano, María, Madre de Dios, Theotokos, en el Concilio de Éfeso, en el 431, ella misma haya venido a recordar y a reivindicar ser nuestra piadosa Madre en sus apariciones de 1531 sobre el Tepeyac. Estaba escrito en el Evangelio de San Juan que Jesús, desde lo alto de la cruz, en la persona del apóstol, nos la dio como madre, y sin embargo durante muchos siglos, hasta nuestro tiempo, la actitud espiritual hacia ella ha sido verla excesivamente lejana y separada de nosotros, vista más como una gran señora inaccesible, como una gran bienhechora, que no como nuestra madre. Es verdad que la Santísima Virgen es ante todo la gran Madre de Dios, la Reina soberana, la toda santa. Pero, ¿qué habrá sentido esta mamá, la verdadera mamá, cada vez que tantos de sus hijos le habrán presentado desde lo hondo esta súplica? Acéptame como el último de tus siervos. Evidentemente, es la misma actitud de el hijo pródigo de la parábola, con idéntica frase, que él había preparado para decirla al Padre y que el Padre no le permitió acabar de decirla. Era demasiado duro para su amor. Es cierto que la vía maestra de la santidad pasa en primer lugar
a través de la entrega de sí a María y la consagración a ella como esclavos, entendiéndolo en el sentido de no reservarse nada para ella, no en sentido de no tener con ella la confianza, la familiaridad y la recíproca y total pertenencia propia de quien es hijo. En este sentido, el Hijo de Dios se ha consagrado a María en el momento mismo de la encarnación. Jesús es el primero que ha dicho, totus tus, soy todo tuyo, oh mamá. Se trata de una actitud nueva, de un espíritu nuevo, ya no más el de siervo, sino de hijo. Y esa actitud hacia la Virgen Santísima corresponde a una semejante actitud hacia la persona del Padre Divino. Por tanto, hay una pedagogía divina hacia el hombre, hacia el cristiano, para hacerle pasar de siervo a hijo, de una relación de simple resignación y sumisión a la de confianza, al abandono que bien sabe que es amado y al amor filial. Hay un progresivo acercamiento al corazón de Dios. Aquí, la mamá nos habla al corazón con el lenguaje del corazón, como cuando respondió a San Juan Diego, angustiado por la gravísima enfermedad de su tío. Oye, y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más necesitas? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro de que ya sanó. Y habla así, preparando la maravillosa revelación del Sagrado Corazón de Jesús, a la que siguió la revelación del Corazón Inmaculado de María, para que, por medio de ambos, estemos preparados para entrar en el corazón mismo del Padre. En eso consiste el reino de Dios, que se acerca a nosotros. Vivir como Jesús y María, en el corazón mismo del Padre, en la voluntad adorable del Padre, tener como propia vida la voluntad misma del Padre. Fiat.